Bien, queridos hermanos, tengan un cordial saludo. Estamos en la casa del Señor para gozarnos. Hemos alabado, hemos cantado al Señor con todo nuestro corazón. Y Él conoce desde el fondo de nuestro corazón cuando clamamos alguna palabra pidiéndole al Señor, glorificando su nombre. Queridos hermanos, sean ustedes bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a continuar con este domingo del Evangelio, al cual hemos escogido una palabra que está en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 9. Y hemos titulado a esta enseñanza de esta tarde y noche, una perpetua unión de amor. Perpetua quiere decir eterna. Una eterna o perpetua unión de amor. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 9. Ese es nuestro texto base. Capítulo 15, versículo 9. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y su palabra dice: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Entramos en oración. Amado Dios y Padre bendito, te damos a ti la honra, la gloria, Señor. Tú eres el Rey de Reyes, Señor. Tú eres el que transformas y cambia corazones, Señor amado. Tú eres el que edifica, Señor, a tu iglesia, Señor, y tú como guiador nuestro, Señor, sé que tienes compasión de nosotros, Padre, y nos ponemos en tus preciosas manos para ser modificados conforme a tu santa voluntad, Señor. Llévanos, Padre Santo, en esta tarde y noche, juntamente con mis hermanos, Señor, para gozarnos, Señor, de estas promesas que están en este Evangelio, que es poder de Dios, amado Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Amén. Tomen asiento, queridos hermanos. Vamos a dar inicio a esta enseñanza. Antes que nada, y a manera de introducción, comenzaré hablando a breves rasgos nada más de las uniones que se dio desde la fundación del mundo, la iglesia primitiva, hasta nuestros días, como pilares cristianos. Y estas uniones, las que vamos a dar inicio, necesitarían quizás de un mes de enseñanza cada una, pero hoy les voy a dar a manera de introducción. Y empezamos con la primera, la unión de los elegidos de Dios en Cristo. Pero que fue una unión temporal, tal como muestra la naturaleza con el Hijo de Dios por su encarnación. Eso quiere decir, queridos hermanos, cuando el Señor vino a esta tierra a encarnarse y siendo igual a nosotros, queridos hermanos, esa es la reencarnación. Entonces, cuando se convirtió en nuestro hermano, nuestro pariente cercano, carne de nuestra carne, hueso de nuestros huesos, queridos hermanos, y Él y nosotros fuimos uno, es decir, de una naturaleza igual, queridos hermanos. En Hebreos capítulo 2, versículo 11, nos hace entender cómo Él no tuvo recelo de llamarnos hermanos, porque Él vino y fue temporal, como les dije al principio, porque su ministerio fue corto. Dice en Hebreos capítulo 2, versículo 11, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Se da cuenta, queridos hermanos,
Esta es la primera unión en la encarnación. Y vámonos a la segunda unión vital de nuestras personas en Él, y es en la regeneración. ¿Qué es la regeneración? Ese cambio que el Señor ha obrado en nuestras vidas, cambiándonos tal como éramos antes en el pasado, hacernos unas nuevas personas en Cristo Jesús, queridos hermanos. Cuando somos vivificados por el poder y la gracia de Dios, Cristo es formado en nuestros corazones y llegamos a ser nuevas criaturas en Él, y somos pámpanos vivos y fructíferos en Él, nuestro Señor Jesucristo, o sea, la vid viviente. Este es nuestro ser expuesto en Cristo como consecuencia de ser escondido en Él. Estamos escondidos en Él, protegidos en Él por la gracia electiva. Miremos en 2 de Corintios capítulo 5, 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17. Dice su palabra: de modo que si alguno esté en Cristo, se da cuenta de lo que estoy hablando, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ya no eres el que eras antes. He aquí, todas hechas son nuevas. Se da cuenta, querido hermano. Una tercera unión, queridos hermanos, y esto es a grosso modo, porque estas enseñanzas son para largo, hermano. Una tercera unión más expuesta y manifiesta de los santos con Dios, esto ya aproximándose al futuro en su resurrección con el Señor. Quienes estando a su vez en Cristo se encuentran siempre en Él, mueren en unión con Él, resucitan de entre los muertos en virtud de esa unión, y luego en alma y cuerpo serán unos en Dios. Seremos unos en Dios, amados hermanos. Padre, Hijo y Espíritu Santo serán uno en Dios, como el Padre es en el Hijo y el Hijo es en el Padre, cuya unión mutua es el modelo y ejemplo de la del Padre y el Hijo. Y así Cristo ora por esta unión, queridos hermanos, por esta manifestación abierta. Él ora y clama a su Padre. Veamos en Juan capítulo 17, versículo 21, y después veremos Juan 17 y 23, cómo el Señor ora para que se cumpla este manifiesto. En Juan capítulo 17, 21 dice su palabra: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, hablando del Padre y el Hijo, para que en el mundo crea que tú me enviaste. Se da cuenta esa gracia del Señor, ese amor sublime para con sus hijos. Y en Juan 17, 23 dice: yo, o sea, hablando de Jesucristo, yo en ellos y tú en mí, hablándole al Padre, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, para que usted entienda que el Padre mandó a su Hijo en amor y que me has amado y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Se da cuenta, queridos hermanos? Y ahora sí empezaré en esta cuarta unión de los elegidos en Dios, en Cristo, una perpetua unión de amor, la cual es nuestro tema.
que el Señor nos ha regalado esta tarde y noche, tal como es en su origen y como un eterno acto inseparable de Dios y propio, es algo nato en Él. Este acto no es otra cosa que la expresión de su corazón, y eso tenemos que tener en cuenta, queridos hermanos, que es todo el amor mismo, es la esencia que está en su corazón hacia su pueblo, y así unirlos a sí mismo en este amor, como un vínculo, queridos hermanos, un vínculo poderoso en el amor, queridos hermanos. Una vez yo les dije que el amor de nuestro Padre Celestial, es más poderoso que su ira mismo. Como lo es desde siempre. Por eso en Juan capítulo 15, versículo 9, es nuestro texto base, dice: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Y ya Jeremías, el profeta Jeremías, lo venía diciendo, lo venía anticipando, queridos hermanos, desde hace mucho tiempo atrás, que Dios lo había manifestado de su amor. Miremos en Jeremías capítulo 31, versículo 3. Lo dice en las Sagradas Escrituras, Jeremías 31:3 dice: Jehová me manifestó a mí, refiriéndose a él, hace ya mucho tiempo, dice, diciendo, hay dos puntos ahí: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos, cómo el Señor nos ama en ese amor perfecto y sublime? Es de naturaleza cimentadora y unificadora, o sea, es el simiente y edificación a la vez, queridos hermanos. Unificadora, de unirnos a Él. De hecho, es el vínculo de unión entre Dios y su pueblo escogido, o aquellos por lo cual Él los ha llevado a una unión cercana con Él mismo. El amor es un vínculo de unión entre los hombres, de amistad de uno con los otros. Fue esto que entretejió el alma de Jonathan con el alma de David, de modo que lo amó como a su propia alma. Estos dos varones se amaban, porque era entrañable ese amor, era un amor sincero, un amor que iluminaba, queridos hermanos. Es el vínculo de la unión de los santos entre sí. Sus corazones están entretejidos en el amor que pone nuestro Señor Jesucristo en el corazón de los hombres. De ahí que la caridad o el amor se llame el vínculo de la perfección o el vínculo perfecto que los une y los mantiene unidos. Veamos Colosenses capítulo 3, versículo 14. Colosenses 3, 14 dice: y sobre todas estas cosas vestidos de amor. O sea, cojamos el amor que nos da el Señor y arropémonos con ese amor. Pidámosle al Señor que cuando nos levantemos nos pongamos esa capa de amor. Cuando estemos en el trabajo estemos vestidos con Él. Y si tenemos que morirnos o irnos de este planeta, queridos hermanos, estemos vestidos con Él. ¿Para qué? Para que después de la gloria del Señor Él mismo nos reciba a cada uno vestidos con Él, amados hermanos. Entonces dice: vestidos de amor. ¿Qué es el
perfecto. Fue el amor lo que cimentó tan estrechamente los corazones de los primeros cristianos, y lo va a hacer nuestro Señor Jesucristo ahora con nosotros. En los primeros cristianos entre sí, hasta el punto que la multitud de ellos era un solo corazón y una sola alma. Eso era la característica de la iglesia primitiva, amados hermanos. En Hechos capítulo 4, versículo 32, nos hace ver y nos hace entender un poco de esto. Dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. ¿Se da cuenta? Y ahora el amor debe operar infinitamente más fuerte en el corazón de Dios. Si esto pasaba con los hombres, queridos hermanos, ¿puede imaginarse usted cómo ese amor hervía en el corazón de nuestro Padre Celestial, atrayendo y uniendo a sí mismo los objetos del mismo, dándoles tan cercanía y unión a Dios que no puede disolverse, que no podía ser separado cuando el Señor ya lo atrapaba? Nada puede separarnos del amor de Dios. Eso usted tiene que entender, amado hermano. Ni la caída de los elegidos de Dios en Adán, ni sus pecados y transgresiones reales en un estado de no regeneración, ni sus rebeliones y recaídas después de la conversión. Mira lo que dice en Romanos capítulo 8, versículos 38 y 39, y después nos vamos a Oseas 14:4, para que entiendan lo que les estoy diciendo a través de las Sagradas Escrituras. Romanos capítulo 8, versículos 38 y 39. Dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, se da cuenta, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. ¿Se da cuenta? Que es en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Se da cuenta, amado hermano? Mírenos también Oseas capítulo 14, versículo 4, dice: ¿qué dice el Señor? Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos, o sea, del pueblo de Dios. Este vínculo de unión no puede ser disuelto por el poder conjunto de los hombres o de los demonios. Que el Señor los reprenda. Nada, queridos hermanos. En virtud de esto, el pueblo de Dios se convierte en una parte de Él. Son su pertenencia. Una parte cercana, querida y tierna, como a la niña de sus ojos. Ellos tienen un lugar en su corazón, están esculpidos en las palmas de sus manos y siempre están en sus pensamientos. Dios los tiene en sus pensamientos. Y cuidado, queridos hermanos, Él está siempre pensando en su bienestar como hijo que tiene, cuidando de su familia. Los deseos y afectos de su alma están siempre dirigidos hacia su pueblo, hasta la ley de Dios. Y Él siempre está ideando y formando planes para su
y no esté entre arbustos de espinos y cosas engañosas, amado hermano. Siempre estará buscando ese bienestar en usted. Cuán grande es su bondad que ha guardado y obrado para su pueblo, nosotros. Zacarías 2:8 nos dice: porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará Él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca la línea de su ojo. Mire el cuidado que nos tiene el Señor. Si alguien se acerca a ustedes, que ustedes han declarado amarle al Señor, seguirle al Señor, ser ovejas de su prado, y si alguien se les acerca y les toque, Él dice: ¡ay de ti! Porque los que tocan la niña de su ojo, es como que le estorbara algo en su ojo, que lo va a proteger. El amor de Cristo hacia los elegidos es tan antiguo como el amor de su Padre hacia Él y hacia ellos, el pueblo, y que al parecer era un amor de complacencia y deleite antes de que el mundo existiera. Sus delicias estaban con los hijos de los hombres, con nosotros antes de que nazcamos, porque Él nos miró en el vientre de nuestras madres para escogernos, para decirnos: tú vas a ser hijo de Dios. Ya te escogió. No es que le escogiste vos o tú decidiste ser cristiano. Él ya te escogió antes de que nacieras, antes de que existieras. En Juan 15, volvamos a nuestro texto base, Juan 15:9 dice: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. No vayamos, no regañemos su amor. Tratemos de sentir ese amor en nuestro diario vivir. Y esto es de la misma naturaleza cimentadora y unificadora que ya hablamos cuando hablamos de Jeremías 31:3. Esto hace que Él se mantenga más unido a su pueblo que a un hermano, y nada pueda separarnos de su amor hacia ellos, su pueblo, más que del amor del Padre. Habiendo amado a los suyos, Él los ama hasta el fin. Este vínculo de unión permanece firme y seguro, amados hermanos, y le da la cercanía a Él Padre, porque nosotros tenemos abogado quien nos defienda, y por eso estamos más cerca al Padre a través del Hijo, que es nuestro Señor Jesucristo. Y al ser nosotros, es la iglesia, amados hermanos. Deseaba, querían ese sello. Por eso dice: ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo. Mire en Cantares capítulo 8, versículo 6 al 7. Cantares 8, versículos 6 y 7, vamos a leerlo en la palabra del Señor. Dice, miren la primera oración: ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor, duros como el Seol los celos, sus brasas de fuego fuerte llama. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diéselo
este amor, miren, de cierto lo menospreciarán. No hay con qué pagar el amor de Dios, queridos hermanos. Y lo mismo se puede decir del amor al Espíritu Santo, porque este es el amor eterno, perpetuo de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el vínculo de unión de los elegidos de Dios con los tres sagrados, que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres han amado a los elegidos con amor eterno, no lo dude, querido hermano. Y de este modo nos han unido firme y eternamente en sí mismos. Por eso, a causa del amor que el Espíritu les tiene y de la unión con ellos con el tiempo, Él llega a ser espíritu de vida y de gracia en el pueblo de Dios. Miren Romanos 15:30. En Romanos 15:30 dice: pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Por eso dice: hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo también nos envuelve en su amor. Por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, de una forma tripartita, nosotros tenemos ese amor, esa protección, esa manera del amor de nuestro Dios y Padre para estar caminando en este mundo lleno de maldad, queridos hermanos. Ahora, en esta unión de amor sublime y eterno hay varias ramas que también son uniones o lazos con Cristo, podríamos decir, de las cuales hay tantas ilustraciones y confirmaciones de ellas, y todas en la eternidad. Veremos 4 vínculos o uniones que se derivan de una perpetua unión del amor. Vamos con la primera, la unión en Cristo. Esto fluye del amor de Dios. La elección presupone el amor. Veamos en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor. Si ven que nos está dando ese título, que somos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe y la verdad. ¿Se da cuenta? Se dice de personas concretas que han sido escogidas en Cristo. Hay un ejemplo, queridos hermanos, como Rufo en Romanos 16:13. Mire, hay un varón, él nos pone, y les pongo de ejemplo un versículo en Romanos 16:13, dice, saludad a Rufo. ¿Qué dice después de la coma? Escogido del Señor, y a su madre y mía. O sea que cuando usted venga a la iglesia, yo puedo decir, saludaos a Pedro, saludaos a Mauricio, que es escogido de Dios. ¡Qué dicha, queridos hermanos! ¿Se da cuenta? Esto es un ejemplo cómo el Señor nos escogió a cada uno de nosotros. El apóstol dice de sí mismo y de otros que Dios los había escogido en Cristo, y eso es antes de la fundación del mundo, como les acabo de decir, antes de que usted naciera, hermanos. Miren 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Yo no me estoy inventando esto, está en las Sagradas Escrituras. Dice en 2 de Timoteo 1:9, dice, dándonos a conocer el misterio de la voluntad, porque Él quiso en su voluntad, hermanos, Él es Dios.
la cual se había propuesto en sí mismo Dios, queridos hermanos. ¿Cómo pueden decir que tienen una existencia en Cristo y sin embargo no tienen unión con Él? ¿Cómo se puede decir yo amo a Cristo y en tu corazón no hay siquiera una chispa de ese amor que quiera incendiar ese fuego para abrazar lo que el Señor hace en nuestras vidas? No se puede concebir además en la elección hay una relación cercana que comience entre Cristo y los elegidos. Él, el Señor Jesús, le es dado para ser cabeza de ellos, o sea, del pueblo, y ellos, su iglesia, le son dados como miembros de Él. Como tales, son escogidos juntos, el primero en el orden de la naturaleza como la cabeza y luego ellos como miembros de Él. Esta es la elección de Cristo y de su pueblo en Él. Cristo es la cabeza escogida de la iglesia y la iglesia, el cuerpo escogido de Cristo, la plenitud de aquel que nos llena todo. Amados hermanos, esto es importante que nosotros podamos entender que Cristo nos llena en todo. Y mejor aún, juntamente con la iglesia que es el cuerpo de Cristo. En Efesios capítulo 1 versículos 22 al 23 dice su palabra. Efesios 1, 22, 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿Quién? El Padre le dio al Hijo y sometió todas las cosas bajo sus pies y le dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia, a nosotros. Dios, te alabamos, Dios. ¿Se da cuenta? La cual es el cuerpo, en el 23 dice, la cual es el cuerpo, la plenitud de aquel que nos llena en todo, amados hermanos. Gloria a Dios. De ahí la seguridad y la protección de los santos. Si ve, ahí nos podemos sentir seguros, llenos de Él, estando en Cristo por la gracia electiva, porque Él nos escogió, y unidos a Él, y por lo tanto se dice que son preservados en Él, cuidados en Él. Somos puestos en su mano, hechos ovejas de su mano, de cuyas manos nadie nos puede arrebatar ni puede caer jamás. Nunca vamos a soltarlo, Él nunca nos va a dejar. Te alabamos, Dios. Gracias, Padre. La segunda unión conyugal entre Cristo, conyugal quiere decir un matrimonio de Cristo y los elegidos, que también fluye el amor y comenzó en la eternidad por la institución del matrimonio natural. Las personas entre quienes se contraen se convierten en una sola carne. Tú te casas con una persona que amas y esa persona a ti te ama y se convierten ambos en una sola carne. A esto asimismo pasa con nuestro Señor Jesucristo. Como Adán y Eva no se puede concebir una unión más estrecha que esta. Su matrimonio fue una sombra y una representación del matrimonio entre Cristo y la iglesia, y a la que habiendo desposado, Él nutre y cuida como a su propia carne. Es la responsabilidad del esposo estar juntos, ser felices, mantenerse, cuidarse, respetarse, y asimismo es en la vida espiritual. Ahora, aunque la relación matrimonial manifiesta entre Cristo y las personas, particularmente tiene lugar en la conversión, que es el día de su desposorio o casamiento con Él. La notificación más pública de la misma tendrá lugar
cuando todos los elegidos de Dios sean reunidos, la iglesia será un solo cuerpo, como una novia ataviada para su esposo, y sean realizadas las bodas del Cordero. Esto será declarado de la manera más abierta, y las nupcias del matrimonio solemnizadas de la manera más magnífica. Mire lo que dice Apocalipsis 21:2. Y dice: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender desde el cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Es la iglesia, queridos hermanos, que ha sido levantada. Sin embargo, el acto secreto de los responsables tuvo lugar en la eternidad, cuando Cristo, en amor a los escogidos, le pidió a su Padre que fuera su novia y su esposa, y al serle entregados, Él los desposó consigo en amorosa bondad, y desde entonces los consideró en tal relación con Él. Nuestro Señor Jesucristo, es el fundamento de todos los demás actos de gracias posteriores hacia ellos, el pueblo de Dios. Por lo tanto, debido a su relación matrimonial con la iglesia, Él se convirtió en su fiador, escuche bien, y se entregó a sí mismo por ella. Él, nuestro Señor Jesucristo, derramó su preciosa sangre para santificarla y limpiarla de todas sus impurezas, de la caída y de otras transgresiones, a fin de presentarla a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga ni cosa semejante, queridos hermanos, una iglesia en gloria. Por eso se dice que Cristo es el esposo de la iglesia gentil antes que ella estuviera en existencia real, queridos hermanos. La tercera unión de asociados entre Cristo y los elegidos tiene un pacto de subsistencia en Él como su cabeza y representante. El pacto fluye, es un efecto del amor, la gracia y la misericordia de Dios. Todas estas cosas suceden, hermanos, por la gracia y misericordia de Dios. No se olvide, de las cuales se habla junto con Jesús como su fundamento. En Isaías 54:10, vamos a leer un párrafo en Isaías 54:10, donde dice: porque los montes se moverán y los callados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. ¿Se da cuenta, queridos hermanos, cuánta plenitud tiene nuestro Señor? Cuánta gracia nos regala cada uno de nosotros. De ahí que comúnmente se llama el pacto de la gracia, y este fue hecho desde la eternidad. Cristo fue establecido como el mediador del mismo. Sus orígenes en Él fueron tempranos. Mire lo que dice en Miqueas 5:2. El profeta menor Miqueas 5:2 dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Se dan cuenta? La vida eterna fue prometida antes que el mundo comenzara, y las bendiciones de la gracia fueron proporcionadas muy pronto. En 2 de Timoteo 1:9 dice la palabra de Dios: ¿quién nos salvó y llamó con llamamiento santo? Mire, ¿quién nos salvó
y nos llamó con un llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Todo lo cual prueba la antigüedad de este pacto. Ahora este pacto se hizo con Cristo, no como una sola persona, sino como una cabeza común. Esto no fue para sí mismo o para su propia cuenta solamente, sino por y para su pueblo, queridos hermanos, para nosotros. Así como el pacto de obras se hizo con Adán como cabeza, asociando toda su descendencia, de ahí que se diga que él es figura o tipo de aquel que había de venir. En Romanos 5:14 dice: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, la cual es figura del que había de venir, el segundo Adán, nuestro Señor Jesús. Así el pacto de gracia se hizo con Cristo como cabeza asociada a su descendencia espiritual. Vamos a la cuarta y última. Existe una unión legal entre Cristo y los elegidos, cuyo vínculo de garantía por ellos, la cual fluye de su fuerte amor y efecto por ellos, su pueblo. A este respecto, Cristo y su pueblo son uno a los ojos de la ley, como el fiador y el deudor son uno en sentido legal, queridos hermanos. De modo que si uno de ellos paga la deuda, por lo que está obligado, es lo mismo que lo hiciera el otro. Cristo es el fiador del mejor testamento. Él se acercó a Dios, dio su fianza, se obligó a sí mismo a pagar las deudas de su pueblo y a hacer satisfacción por sus pecados, queridos hermanos. O sea, él dijo: no los mates, yo voy a pagar por sus pecados. ¿Se da cuenta? Quien siendo tan aceptado por Dios en ese convenio, él y ellos fueron considerados como uno solo. Esta es la base y el fundamento de su pago de las deudas de ellos, de su pueblo, de los pecados de su pueblo, de haber hecho satisfacción por sus pecados, de la imputación de sus pecados a él. Sus pecados fueron en contra de él. Él cargó sus pecados. Cristo, y de la imputación de su justicia a hijos, su pueblo, queridos hermanos. En resumen, es la unión y la relación antecede de los santos con Cristo en la eternidad, que son el fundamento y la razón de todo lo que Cristo ha hecho y ha sufrido por su pueblo y no por otros, y de todas las bendiciones de la gracia que son y serán otorgadas a la ley de Dios, pero son negadas a otros, o sea, los que no están en el Señor. La razón por la que Él se encarnó por ellos y tomó sobre sí la naturaleza humana con especial consideración hacia su pueblo fue que eran hijos que le habían sido dados. Conclusión, queridos hermanos, Jesús entregó su vida por nosotros, por su pueblo, porque sus ovejas. Él se entregó por ellos, porque son su iglesia, y Él, Cristo Jesús, los salvó de sus pecados, porque eran ovejas de su prado. En Juan 10, el Evangelio de Juan capítulo 10, versículos 14 y 15, dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas,
y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. En Mateo 1:21 dice: y dará a luz un hijo, Mateo 1:21, y dará a luz un hijo y lo llamarás su nombre Jesús, que significa Salvador, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces nos estamos dando cuenta, es una palabra, la unión a Cristo es lo primero, la primera bendición de la gracia fluyendo del amor y efectuada por este, y por lo tanto esta es la aplicación a todas las demás. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús. Primero amados y unidos a Cristo, y luego sigue: el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría y justificación y santificación y redención. Leamos en 1 Corintios 1:30. Dice: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Entonces se observa algo muy importante, queridos hermanos, y con esto termino. Esto es importante que entendamos. Dice: la unión con Cristo es el primer elemento fundamental de la justificación y de la santificación y de todo. Amén. Cristo primero nos toma, escuche, Cristo primero nos toma y luego envía su Espíritu. Él nos sujeta primero. No es el hecho de ser regenerado lo que me da derecho a todos estos privilegios, sino que Cristo tomándome y luego dándome su Espíritu, fe y santidad, queridos hermanos. Cristo es el todo en nosotros, amados hermanos. Nunca se olvide de esto. Recuerde, amados hermanos, Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Demos gracias al Señor. Es tiempo de orar. Amados